grandes civilizaciones estaban en Oriente. China, India, Persia. Sí. Y Turquía era el puente de conexión. El puente que une Estambul europea con la asiática son kilómetros, 2-3 kilómetros, no sé cuántos kilómetros tiene. Y une Asia con Europa. Pero en el imaginario está como y porque fueron mundos ignorados. Alejados, ¿viste? Como... Y vos fíjate que para Occidente, vos tenés un estudio fíjate, y vos también, pero en el imaginario de la gente claro, que represento yo. Porque el imaginario también. Porque el imaginario de la gente, vos le preguntás, ¿la filosofía dónde nació? En Grecia. Claro, y no nació en Grecia. En India. China son civilizaciones más antiguas. Entonces, ¿qué sucede? El eurocentrismo lo que hace es como que es invisibilizar todo lo que no tiene que ver. Claro, depende de dónde se cuente la historia, ¿no? Claro, bueno, hoy estamos acá. He vuelto. Lo querías hacer. Vos estabas esperando, ¿no? Dije, le voy a ganar. Estamos esperando a los de la gloriosa. Yo estaba pensando si leer esto o no leerlo, no lo veo. Primero tenemos el regreso de Yaco, que fue acá, aplausos. Muchas gracias. 2 veces el hombre invisible. ¿2 o una? 2. 2 la presencia, verdad. Hoy corporizado. No, verdad. Y tenemos un Ezequiel Sigman más viejo. No, bueno, porque ha cumplido años. Pero cumplió años. Sin embargo, como, me corté el pelo. Sin embargo, es como. Y te queda divino. Parece como Benjamin Button. Y vos también te para hiciste atrás. un peinado. Me hice un luquete. ¿Viste? ¿Esto es de peluquería? Es de peluquería. Por eso. Peluquería. Fabián de Campana. Estás Me fui hasta Campana. Estilo rockabilly. Sí, una cosa así, sí. Estilo Rod Stewart, ¿no? Sí, cántate algo, Rod. Bueno, ¿cómo te sentís con un año más? No. ¿Cuánto ya? 46. ¡Ay, qué grande! Soy espléndido. ¿Vos decís que es viejo? Está viejo, ¿no? Para mí es re grande. Yo cuando, no sé qué voy a hacer cuando llegue a esa edad. Todavía sé, tengo 45. Sí. A mí como me falta tanto, ni me preocupo. Me falta mucho para por eso. A los 46. Y Meli ni hablemos. Meli ni hablemos. Bueno, un beso grande para Susana, obviamente. Ah, sí, que quiere ser la madrina, me dijo. Es la madrina. Sí, Susana quiere tener la foto ahí, como en el programa de Mirta Legrand. Estaría bueno tener la foto. ¿No podés traer un portarretrato de Susana? Voy a traer un portarretrato con la foto de Susana. Sí. Ah, buenísimo. Sí, a Romy también le mandamos. Sí. Denle like a Susana. Sí. Y a Romy. A Romy que hoy nos saludó. A mí por el cumpleaños. Dice que nos va a escuchar. Cuenten quién es Romy, ¿no? Es mi hermana. Y la prima de él, y prima segunda de él, y prima de Meli. Exacto, digamos, la sangre tira. Hace muchos años se fue a vivir a la madre patria. Claro. The Mother Patria. Can you see? Bueno, y hoy... Y el nuevo saludo. Qué versión la de Jimmy. Muy bueno. Es lo más. La versión de Jimi Hendrix, ¿la escucharon? No. Hay partes donde hace como. Está en la época de Vietnam. Sí. Y hace efectos en la guitarra que son como bombardeos. Muy bueno. Búsquenlo después. Sí. Jimi Hendrix, la versión de. ¿Cómo es el nombre? No, el himno de Estados Unidos. Sí, pero tiene un nombre. Tiene un nombre. Sí, yo. Algo de flag, algo de. Bueno, no lo conozco. Ya lo averiguaremos. Sí. ¿El mate cómo va? Bien. Para él solo es. Es para él solo. Sí, está bien, la verdad que sí. Bueno, hoy tenemos un tema ese. Vengo laburando en esta historia. Hace rato. Costó compaginarla, vamos a ver cómo sale. Sí. Estaba leyendo una novela. El traductor se llama, muy buena. De Ben Esdra. Y no sé el nombre. Bueno, Ben Esdra es el apellido. La novela. En un momento de la novela aparece un personaje, no vamos a contar nada de la novela, y este personaje se llama Shabbatai Zevi, que es un mesías, o un falso mesías, o alguien que se declaró el mesías, un enviado de Dios a la tierra. Pero no en cualquier momento, fue en el siglo XVII, en 1666, es el momento de la anunciación. ¿Dónde aparece? ¿Él? Sí. ¿Dónde nace? Él nace en Esmirna. Claro, pero ¿dónde se presenta como...? En Esmirna mismo. Después de tener unos viajes
y de ir predicando, así como estuvimos leyendo otros que fueron predicando, como por ejemplo San Pablo, ¿se acuerdan? Pablo de Tarso, lo mismo. Que iba con las carpas, con todo. Exacto. Es También es Yabetay, hijo de comerciantes. Igual que el protagonista de la novela. Tierra cara a nuestros afectos, a nuestras raíces, Esmirna. Exacto. Y además aparecen todas, Esmirna, Alepo, todas las que... Bueno, Alepo es Siria. Bueno, claro, pero Alepo, Siria. Él viaja y viaja a Gaza y a Jerusalén. Sí. Exacto. Bueno, él está en la época de los sultanes. El sultán es Mehmed. Qué bien, qué buena pronunciación, ¿viste? Se nota que la sangre está ahí. No, te parece que estás viendo mucha novela turca vos. Sí. Entonces estás aprendiendo, ¿no? A pronunciar los nombres. A ver, decime Onur, poniendo la trompita. Onur. En francés me la dijo. Onur. No, lo interesante del personaje es que aparece en un mundo en donde... En un mundo en transformación, porque el siglo XVII, digámoslo, es un mundo en transformación, hay muchas revoluciones, hay mucho movimentismo, hay mucho cambio. Mucho cambio, estamos pasando de la era medieval a la era moderna. Entonces, tanto cambio, hay mucha ebullición social, muchas transformaciones, muchas migraciones, y los judíos que habían sido expulsados de todo lo que es esta zona que veníamos charlando, España. Portugal, Holanda, Alemania, ven o encuentran que los judíos en el Imperio Otomano pueden vivir mejor que como se está viviendo en Europa. Entonces, este señor se vende muy bien en los lugares en los que los judíos están padeciendo, y por eso tiene tanta predicamento y adhesión popular. Pensaba que cuando aparece uno de estos personajes en la historia, que siempre aparece un personaje así, que pueda que pueda triunfar de alguna manera o ser conocido, depende del contexto, de lo social, ¿no? Porque sabe leer alguna necesidad, alguna... Sí, de sus virtudes, características propias, y también algo que te va a encantar, que está en todas las historias que leemos, siempre hay alguien que ayuda al personaje. Eso te iba a decir, necesita aliados, alguien que esté ahí que también lo empuje y le dé también un justificativo, porque le encuentra... Que lo legitime. Y un manejo del retórico del discurso que cautive a las masas ignorantes. Y de hecho lo hace, vamos a hablar. Claro. No solo para mí no sé si tiene tanto que ver con la ignorancia, quizás a veces es más con la necesidad. Sí, pero con la necesidad de representación, de que alguien te ofrezca un mundo mejor al padecimiento que estás viviendo. Miren, por ejemplo, cuando vos ves, yo pensaba en Wild Wild Country, ¿vieron? ¿Country era? Wild Wild World o Wild Wild Country, la de Hoyo, que es un tipo que aparece y que empieza a decir que tiene la salvación, qué sé yo, y mucha gente lo sigue, y mucha gente da sus propiedades y sus bienes. Es lo mismo que pasa. Bueno, pero así empezaron los grandes líderes. Sí, pero vos decís, ¿cómo puede ser que pase esto y que todos sigan a uno? Bueno, hay mucha necesidad de creer también. Hay mucha necesidad, hay toda una estructura también que lo banca, hay una organización, la gente encuentra un lugar donde... Y porque la especie humana no deja de ser un rebaño. Pero por eso digo, esto que pasó... Tiene sus pastores, pero la mayoría es rebaño. Si no, no estaría el mundo como está. ¿Y vos qué sos? ¿Pastor o rebaño? Y por momentos pastor, por momentos rebaño. Yo creo que con ese peinado con sos pastor. Bueno, y lo que tiene de particular es que no había mucha información. Tampoco hicimos la gran investigación. Yo lo encontré en la novela y de ahí me puse a buscar. Encontré un texto en la revista National Geographic, que siempre la traemos, pero esta vez en vez de ser un texto grande, era un texto cortito que tal vez no iba para el formato. Entonces buscamos varios más y los unimos tipo collage. Le pedimos a la inteligencia artificial. Sí, yo le pedí a la inteligencia artificial, pero no... ¿ChatGPT? Sí, nada. Pero no logré... DeepSeek también es otra. Es China. otra, sí. Así pero que tuve que apelar no a la inteligencia neuronal. A la estupidez natural apelamos. Y en el colectivo y un poquito acá, un poquito allá, armé los fragmentos. Vamos. ¿Por qué digo esto? Porque va a ir leyendo Jenny y... Vos vas a... Yo voy a decir acá. Claro. Si queda mal es mi culpa. No, va a quedar bien. Favor. Un profesor como este no se tiene. Gran aportante temático. Gran aportante de ¿puedo temas. ponerlo así? Sí, bueno. podés.
Sabbatai Zevi, el Mesías que se convirtió al Islam. Buah. Así es el título, ¿no? Y es cierto. Tras proclamarse Mesías, este judío de Esmirna despertó en 1666. Encima 666 es el número del diablo. Y ese es el día de la Anunciación. Claro, una oleada de entusiasmo entre los judíos. Apresado por el sultán, prefirió abjurar para salvar la vida. O sea que hasta ahí nomás llegaba la... Fue una gran decepción, sí. Soldado que dispara. La llegada de un Mesías es una idea constante en el judaísmo. En los momentos de peligro, los judíos recordaban la promesa divina de un rey ungido, pues esto es lo que significa el término Mesías, que aparecería para librar a su pueblo de la opresión y restaurar su antigua gloria. Esta creencia dio lugar a que numerosos personajes carismáticos se postularan como el esperado redentor. Sí, esto no tiene nada que ver con los acontecimientos que estamos viviendo en la actualidad. Digo, Hay que dejarlo cualquier aclarado. semejanza Con la realidad es pura casualidad. Sí. Digo, A principios Pura del... coincidencia. Sí, Vos decís eso, pura coincidencia. causalidad. Sí. A principios del siglo XVI y durante todo el siglo siguiente se respiraba en las comunidades judías un ambiente mesiánico. Decían, ¿cuánto qué olor a olor a Mesías? no, es la pizza. decían. Huelo líderes La- ungidos. Sí. ¿Dónde hay ¿Puede un ser que hay ungido? olor al líder ungido? Acá. Las Bueno, guerras entre un católicos... poco de lo que está pasando, ¿no? Por Como eso decía que que consideran, Claro. pero no solo acá, ¿no? Yo creo que por Argentina no lo decía por otros países, porque acá somos perfectos. Por el mundo entero. Acá somos perfectos. Pero es como que hay esa necesidad también de generar líderes. Eso, ¿sabes lo que indica? Lo mismo que en esta época, que se respiran unos vientos de cambio. Claro. Las guerras entre De católicos paradigmas, y ¿no? protestantes, el saco de Roma. ¿Qué es el saco de Roma? Me mataste, lo tenía que buscar. Porque lo yo tengo lo leí un Pensé par que de ya como le iba a veces. decir. No es un abrigo. No, Eso el saco sí, de Roma yo el no sé lo que saco de Roma. Eso pendiente para Dale, googlear, sí. mirá, y mientras la Dale. producción lo está googleando. El saco de Roma y sobre todo la lucha del emperador Carlos V contra el Imperio Otomano parecían un reflejo de los combates entre Gog y Magog que precederían al fin del mundo según el libro del Apocalipsis. ¿Será saco o sacro? Yo también pensé sacro, No, pero no aparece porque dice después saco de saco Roma. otra vez. Existe. Sí. Y lo de Gog y Magog lo busqué y ahora me lo olvidé. Es Magog el no es como un Apocalipsis. demonio. Sí, pero ¿en qué libro? El Dice. último. El Ah. Apocalipsis es el último. Ah, Bueno. bueno. Puedes leerlo, porque así, me fijo mientras así lo Dale. sacamos. Los cabalistas estudiosos judíos que buscaban en la Biblia no me dejan leer en paz. Es que tenés que leer. Acá no hay, vayamos por parte, ambiente porque así no mesiánico. confundimos a la gente y tampoco a nosotros, porque estamos muy confusos. Saco de Roma es la denominación con la que se conoce el saqueo que llevaron a cabo en la ciudad de Roma las amotinadas tropas alemanas y españolas de Carlos V el 6 de mayo de 1527. ¿Ves? No era ningún abrigo. Señala una victoria imperial crucial en el conflicto entre el emperador y la Liga del Cognac. Oh, Ah. la alianza formada La entre el Liga del Papado, Cognac. Francia, Milán, Venecia y Florencia, firmada el 2 de mayo de 1526. Bueno, se estarían acordando del lío que se habría generado con ese evento, digamos. Claro, se ve que era un momento revolucionario. Claro, Estaba ¿no? presente el Sí. saco de Como Roma. el Apocalipsis. ¿no? Los cabalistas, que hoy dijiste Ah, que sí. querías estudiar Sí, cábala. Cábala. No estudies Cábala, ¿Por qué? porque todos los que estudian Cábala se vuelven locos. Sí, como este. Como el que tenemos. Sí, ¿no? Los cabalistas, estudió acá. estudiosos judíos que buscaban en la Biblia significados místicos ocultos, marcaron incluso diferentes fechas en el calendario para la aparición del Mesías, como 1648, año mencionado en el Zohar, la principal obra cabalística. El Zohar lo escribió, estuvo en una cueva, el que lo escribió ahora no me acuerdo el nombre. Estuvo como años adentro de una Un cueva. rabino, ¿no? ¿Fue? Sí, y ahí escribió el Zohar. En este pastel solo faltaba la guinda. La aparición, que me da gracia. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pastel? La aparición de dicho Mesías. Entre los pretendientes al trono mesiánico que surgieron destaca
Sabbatai Zevi, quien parecía elegido por la divinidad, pues nació, según el calendario hebreo, el día 9 del mes Ab, fecha en la que habían sido destruidos los 2 templos de Jerusalén. El primero por Nabucodonosor en 586 a.C. y el segundo por Tito en 70 a.C. Quiero decir algo, que es Tisha B'Av, Tisha B'Av, claro. que Sí. es una fecha de mucho sufrimiento para el Claro. pueblo judío. Sí. Mucha tristeza, ¿no? Ujú. El Talmud y la Cábala. El joven Sabbatai estudió en la yeshiva o escuela talmúdica de su ciudad natal, Esmirna, pero en lugar de concentrarse en el aprendizaje de la Torá, la Mishnah y el Talmud, puso su interés en el misticismo de la Cábala. Cábala es en Es la realidad. cabecilla, acá ponen cábala, pero es cábala. En su ascetismo y en la mortificación del cuerpo como vía de comunicación con Dios, lo que según los cabalistas capacitaba para leer el futuro e incluso realizar milagros. Se daba. Exactamente. Los sabios judíos advertían de que la Kabbalah Como podía purificación. volver loco al incauto. ¿Vos sos incauto? ¿Ves que lo que te están Fíjate si advirtiendo? sos incauto, porque... A veces sí. Me he comido algún cuento del tío. Por eso, si sos incauto te vas a volver loco. Al que especule sobre las siguientes 4 cosas, mejor le sería no haber nacido. Escuchá, decirlas lento, pero está muy bueno. Lo que está arriba, Sí, lo que está abajo, sí. lo que fue antes del tiempo, Ujú. lo que será después. ¿Qué cosa? O sea, ¿Qué sobre pasa? esas 4 cosas no te puedes interesar porque te volvés loco. Lo que está arriba, lo que está abajo, lo que está antes del tiempo y lo que está después. Es decir, lo que no se puede conocer. Pasado, lo que está más futuro. Lo que allá, está más allá de la condición humana, si lo que querés. está más allá Claro. del conocimiento humano. Mundos paralelos. Exactamente. No, lo que está más allá de la Sí. capacidad de conocimiento humano. Exacto. O sea, A todo aquel que no respeta la gloria de su hacedor, mejor, ¿sabes qué? Le sería no haber venido al mundo. Eso dice. O sea, hay cosas sobre las que no podemos saber. Eso es de la Mishnah. Pero Sabbatai se adentró sin dudar en ese peligroso camino. Dijo, a mí qué me importa, arriba, abajo, al centro, adentro, adentro. ahí no sé. Además de estudiar la Kabbalah, se bañaba en el mar en invierno. Re mal. Igual hay que ver quién lo veía haciendo eso. Sí. Él decía, ahí vengo, voy al mar. Se mojaba un poquito. No, lo decía, importante- me metí. Era lo que decían después de él. Ayunaba con frecuencia. Sabetay murió de neumonía, ¿no? Ayunaba con frecuencia. Hoy tenemos el ayuno intermitente y no por eso sos un mesías. Es que hay que estudiar la cábala. Claro. Y se imponía otras mortificaciones. Se pinchaba los dedos, La quemaba diferencia es que fósforos, los el apagaba. ayuno del pibe era voluntario y el ayuno ¿Hasta dónde llegaste? Lo que acabó por afectar su equilibrio mental. Ahí está. Todas esas cositas que hacía, en un Lo volvieron punto crazy. se quedó medio... Bueno, acá lo está Vos seguí por como ahí. escrito de otra Vos- forma, no, que vos seguí, es vos seguí. Shabetai, Ah, sí, es lo mismo. ¿no? Sevi nació en Esmirna, en el seno de una familia judía. Pues decir vinculado con- 1626, porque no habíamos dicho nunca cuando Ah, nació. perdón, en 1626 nació. En una familia judía vinculada con las empresas comerciales holandesas. Siempre es importante el comercio. Asistió a una escuela rabínica, se matriculó y estudió la Kabbalah. Muy pronto empezó a mostrar síntomas de lo que hoy llamarían manía depresiva o bipolaridad. Los periodos de hiperactividad se alternaban con otros de cavilación. Los de entusiasmo daban paso a otro de depresión. ¿Sabés lo que era pasar un día con él? Dale, pibe. Una montaña rusa de ¿Sabés lo que emociones. pasa? Que este pibe hoy tendría pastillita. Claro. Y en ese momento Hoy lo no tenía estarían pastillita. tratando, O ¿no? estaría mirando Hasta TikTok. luego. Lamentablemente, cuando Sabbatai estaba en una de sus crisis o fases, le daba por infringir los preceptos de la ley y blasfemar de todas las formas posibles. Son todo... Dios es esto, Dios es lo otro. Algunas bastante imaginativas. ¿Cómo sería? No sé. Hay que No me ser lo quiero creativo, imaginar. hay que Ahora ser me van a aparecer creativo. algunas cosas. Recitaba muchos pasajes de la Biblia. Imagínense ustedes al santo varón, pues por tal era tenido por su comunidad, repitiendo el nombre prohibido de Yahvé. No, claro. No lo sabemos el nombre. Y bueno, no. El tetragrama. Pero acá lo decían un montón, porque él lo decía, lo repetía. Que no se podía decir Claro. el nombre de... Es como vos decís, se llama Tito, 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 decía él, ¿no? Y la gente se alarmaba. ¡No lo digas! ¡No lo digas! En realidad es impronunciable el tetragrama. Exacto.
No, sé. No se puede. No, es Y pero porque él es lo impronunciado en 4 consonantes, impronunciable. Pero él lo gritaba a los 4 vientos, las 4 consonantes. Sí, bueno. Decía. Sigo poniendo así como vos. Nada. ¿Te imaginas? ¿Y qué estás haciendo? Estoy invocando el nombre de Dios. Iba Claro. directo al loquero. Repitiendo el nombre prohibido, bueno, de Yahvé, celebrando 3 festividades diferentes al mismo tiempo. Imagínate, hacía Rosh Hashanah, Pesaj. O no, hacía celebraciones de diferentes religiones. Para mí hasta acá mezclaba de la misma. Después, Era un fiestero el pibe. era así. Sincretismo puro, ¿no? al mismo Mientras tiempo. hacía fiesta. Casándose místicamente con la Torá. Eso está muy bien, está súper interesante, ¿no? Hay que casarse con la Torah. A nadie se le ocurre casarse Claro. con el texto. Él le decía, ay, no la quiero ver antes de entrar al Sí. templo porque es mala suerte. ¿Qué vestido se va a poner la Torah? Pará, viste que los rabinos dicen, no dicen la vestimos a la Torah. Viste que le ponen Sí, como le ponen, unos sí, ropajes. sí. Sí, Y declarándose Mesías en 1648. exacto. O sea, completa la hacía él, ¿sí? Entre los ataques y todo. Hasta acá. Y así, una vez llegó... ¡Ay! ¡Apa! Sebi, es un mensaje. El enviado. Y así, una vez llegó el esperado año de 1648. O sea, justamente. los uní bien. Justo, muy bien. ¿Qué pasó en 1640? El ambiente mesiánico y sus propias ensoñaciones cabalísticas llevaron a Sabbatai a presentarse en Esmirna como el esperado Mesías ante un pequeño grupo de seguidores. Él tenía 22 años, estaba haciendo la cuenta. Nació en el 26, en el 48, 22 años. Y Joven. ahí se presentó ante sus followers. Exacto. Y dijo, acá estoy yo. La forma de declaración fue pronunciar el nombre de Dios. Otra vez. Les decía. Algo que en tiempos del desaparecido templo de Jerusalén solo estaba permitido al sumo sacerdote en el día de Yom Kippur. No terminé. O sea, decir el nombre La prohibido. fiesta, Perdón. claro. La fiesta de la expiación, el sí. día más sagrado del año judío. A partir de ese momento, la actividad de Sabbatai fue itinerante. Estuvo en Esmirna, Constantinopla, Tesalónica, Atenas, Alejandría o el Cairo, lugares todos ellos en los que logró fascinar a muchos judíos sencillos por su mezcla de ascetismo extremo, piedad exhibicionista. ¿Piedad exhibicionista? No sé qué es piedad ¿Qué vendría a ser piedad exhibicionista? Y que muestra. Se mostraba, pero no tanto. No, exhibición, justamente. Mostrar piedad de manera exhibicionista. Ah, era muy piadoso. Ok. Ampuloso. Claro. Era jadroso para Jadroso, decir. mostraba mucho su Exagerado. piedad. Sí. Un exagerado cuando demostraba. E inofensivos ritos de supuesto carácter mágico. Andás a ver qué hacía. Tenemos algunas anécdotas. ¿Ya estás acá? Sí. Hacían abracadabra. Acá. Bueno, eran, chiquitito. los cabalistas Acá. eran alquimistas. también. Durante ese tiempo se casó 3 veces. La última con una señorita de muy dudosa reputación. Ya empezamos con el chisme. Sí, Ya empezamos. si no hay Sí, chisme sí, no si funciona. no hay chisma. Bueno, ¿Acaso? ahí hay un paralelismo entonces como con Jesús. Y bueno, pero él buscaba eso también. Cuando Bueno, les indican claro. un amor con Magdalena. Siempre tienen que María estar con Magdalena, una ¿no? chica De de dudosa reputación. reputación. Ah, de dudosa reputación. Para hacerlo más Eso decían de Eva. novelesco. ¿De qué? De Evita. Claro, También, ¿ves? de dudosa. ¿Acaso el profeta Oseas no desposó a una prostituta? Respondía indignado cuando sacaban el tema. Y me vienen a decir a mí, los 3 matrimonios fueron nulos y no consumados. Exacto. Y ahora vamos a Entonces ver. quiere decir que tampoco. Tampoco, nada. Mira acá, vamos a Ni ver una acá. cosa Qué ni manera de otra. perder el tiempo. A vos. Es que él ya se había casado con la Torá, no sé cómo le fue con ese matrimonio. Uno de estos casamientos fue en lo que hoy sería Egipto. Ah, Vamos en a leer el un poco de Cairo. cuando estuvo en el Cairo, acá, Sí. mira. Cairo. En el Cairo, ¿no? Donde hay escasas noticias sobre su estancia, aunque sabemos que residió del año 1660 a 1662, bueno, 2 años. Sí. Viajó hasta Jerusalén, la capital eterna de los israelíes, y el final de viaje de todo judío religioso, que no cesa de repetir para sus adentros y hacia afuera que el próximo año en Jerusalén. Exacto. Ella nada.
Beyeruyalade. Allí nuevamente reivindicó su misticismo y su conocida mortificación del cuerpo, pero quizá de una forma menos pública y sin tratar de ofender con sus prédicas a los otros rabinos que ya estaban alertados y recelosos ante la llegada de el Mesías de Esmirna. Claro, porque ¿qué pasaba? Había muchos rabinos en Jerusalén y en toda esa zona y lo rechazaban muchísimo. Claro. Exacto, entonces ahí como que tuvo que ser más sigiloso. Y sí, porque no estaban dadas las condiciones según dice la Torá para que aparezca el Nunca Mesías. están Por lo No. menos ahí que los religiosos judíos eran muy fuertes Sí. y estaban bien organizados, entonces recibir la llegada de alguien que no era del palo y que se anuncie como el enviado de Dios Claro. es demasiado. Bueno, como pasó con Jesús. El Sanedrín. Ujú, exacto. Muy pronto, pese a todo, volvió a hacerse notar en la ciudad santa debido a su conocimiento de los salmos religiosos sefaradíes, que al parecer cantaba a la perfección y de noche casi siempre, y a la adoración que le prestaban sus seguidores, entre los que destacaban muchas mujeres. Y acá está el kit de la cuestión. Lo quiero decir ahora. Sí. Él se levantaba a las minas. Se levantaba. Él se Porque levantaba le las minas. cantaba la Y por eso lo mujer rechazaban. entera se Exacto. quedó Muy preñada. Entonces, para mí los rabinos lo rechazaban por una cuestión de machismo. Y- O sea, Claro, este dice, tipo este se viene a se está levantar a nuestras levantando a Y mujeres. él lo hacía para Claro. aumentar la cantidad de feligreses. Por nada más. supuesto. No tenía otra O intención. quizás era solo levantar minas. No. A ver, ¿de qué manera? Puedo decir que se puedo- hizo Mesías para levantar mina como Tiene Serrat. que haber algo de Sí. Viste, seducción. Serrat dijo, yo ¿Y me no hice ves que cantante para cantaba? levantar mujeres. Exacto. Poco a poco, sin apenas desearlo, su círculo de adeptos crecía y crecía, sobre todo en torno a sus reuniones y prédicas que tenían como el eje los salmos sefaradíes amorosos. Ajá. Ah. Ah, Era el porno de esa época que había. Exacto, porque el tipo iba contaba historias prohibidas cantándolas y la gente Epa. eran bíblicas, o sea, no Claro. podían decir que estaba mal. A los que el Mesías Bueno, el les cantar daba... de los cantares de Salomón también es un poema amoroso. Amoroso. Claro. Eh, Y dice cosas igual subidas de tono Y también. sí, él les daba una interpretación religiosa y mística. Cosas subidas de tono. Subidas de tono. Me delata, Qué me bien. delata, no me delata. Me delata el color sepia de la Bueno, palabra. pero vos pensás que más o menos de esta época también es el de Cameron, de Boccaccio, que son todas historias Claro. súper eróticas. Es que la gente necesitaba escuchar historias, que les contaran historias. Sobre todo hay mucho analfabetismo también, la gente no sabe leer. Entonces te estás esperando que te cuenten historias. Acá Claro. era solo la oralidad. Ujú. Hizo de la canción popular judeo-española un instrumento fundamental para la expresión de sus tesis e ideas. ¿Qué Ujú. canción sabe judeo-española? Vi una luz santa en la judería. Ay, esa ¿No se me acuerdan? encanta. Eras sí. en la- Bueno, Claro, sí, más sí. o menos. Bueno, está bien, pero las traía bien las Sí, porque- canciones. Claro. En Esmirna se hablaba el ladino. Vino. Claro. Vos cantala, dale. Padre Ah. querido, Padre No, y ahí- bendito, luz de Israel. Mierda. El final. De nuevo. Fue como un corte en la luz yugular, de ¿no? Israel. ¿Está bien así? Mm. De nuevo en el Es Cairo. una soprano con carraspera, ¿no? Hoy. Hoy. Mañana. Un falsete fue casi. Mañana no sabemos. De nuevo en el Cairo, para cumplir con algunos trabajos que tenía la comunidad judía de la ciudad santa y eterna para el pueblo elegido, Sevi cumplirá. Me da gracia que sea Sevi, ¿no? Es como que lo hace más Sevi. Ahí viene Sevi. O es Sevi también algunos le Sevi. dicen. Sevi. Sí, Sevi. sí. Sí. Cumplirá con otro. Pero digámosle Sevi. Sevi está bueno. Sevi cumplirá con otros de Sí, sus porque cometidos. Yavetay es Sebastián. Ah. la traducción. Ah, no sabía. Sí. Bueno. Mi abuelo se llamaba Yavetay. Somos descendientes, me parece también. Mira si Sagrados- venimos de ahí. Es que somos de la nos cruza, perdimos ¿no? De esta cruza y nos rara. perdimos Yo los de los dos- derechos. ahora vamos a ver Che, que yo de los dos lados. Y nos perdimos los derechos de autor del tío Mesías que teníamos. Es que este señor de la novela Ricardo es el mismo origen que podemos tener nosotros. Claro. De esa mezcla de todos los mundos. Sevi cumplirá con otros de sus cometidos sagrados e ineludibles como nuevo Mesías: casarse. Exacto. Oh. Por eso estábamos Qué diciendo que iba a pesado. contar que se casó 3 veces. Esta es una de las veces que se Esta casó. es una de las veces. Ujú. Y lo hizo tal como decían las profecías, con alguien que había pecado y después se había reconvertido de nuevo a la verdadera fe, la de los judíos. En el Cairo, Sevi se casaría con Sara,
una joven superviviente de los pogroms de Chmielniki en Polonia y que según dicen las crónicas había practicado la prostitución en diversos lugares de Europa tras sobrevivir a las matanzas. Bueno, también había que rebuscársela, ¿no? Y bueno, algo había que hacer. Lógico. Ya termina esta parte. Era el destino del Mesías. Claro, casarse con una prostituta y que del mal emergiera el bien sagrado destinado a los más justos. Yeah. Sí, hay algo también que tiene que ver con que hay que cometer todos los males para encontrarse, viste, con la verdad. Y él lo empezaba a hacer. Sí. Y después el otro peor, el que aparece después. ¿Quién? Ah, no vamos a leer ese. Ah, pero yo les quería... Bueno, lo decís después. Lo decís. Pues, Sí, sí, pues. claro, no te lo pierdas. Es que me involucra muchísimo. Por eso hay que decirlo. Hay que Lo vamos a decirlo. decir. Surgió en el horizonte. ¿Qué somos? En el horizonte, una segunda fecha. Ahí está. 1666. Ya estamos. Fecha difícil para un sesioso. Como el momento... Así es. Como el momento en el que se produciría la redención de los judíos y su regreso a Jerusalén. Ujú. Al acercarse ese año, Sabbatai Zevi se dirigió a la antigua capital judía. El caldo de cultivo para su mensaje mesiánico era perfecto, especialmente en Palestina, una región del Imperio Otomano que no disfrutaba de la misma prosperidad que otras. Por otra parte, la Igual que violencia antijudía que barría Europa Oriental en aquellos años hizo que muchos judíos europeos vendieran sus posesiones y se pusieran en marcha para participar de la redención en Jerusalén. Claro, vendían todo para ir a Jerusalén porque además no vivían tan bien en la zona sefaradí. Un observador inglés hizo este comentario sobre la excitación que reinaba entre los judíos. Resultaba extraño comprobar cómo iba arraigando la fantasía y con qué rapidez las noticias sobre Sabbatai y su doctrina recorrían todos los lugares en que habitaban turcos y judíos. Ningún judío atendía a otro negocio que no fuera liquidar los asuntos pendientes y prepararse ellos y sus familias para un viaje a Jerusalén e instalarse de nuevo en la tierra prometida para mayor grandeza, gloria, sabiduría y doctrina del Mesías. Eso en Exacto. el 1666. La Sí. gente vendía todo en Europa Se y volvían se iba a locos. Jerusalén, a la tierra prometida. Vendé, y se iban todos, claro. Pero bueno, también era un momento, por eso el contexto es importante. Viste que decía que había una barrida en Europa de... antisemita no. Sí, pero que venía de antes. Acá, por ejemplo, vamos a contar cómo fue el anuncio de su llegada a Polonia. Judíos, dijo. Ojo, así, altoparlante no había. Sí. No, Así. pero él tenía una voz potente. ¿Qué? ¿Y se fue a la plaza y dijo así? ¡Judíos! Sí. Ahí siempre hay que ir a la plaza. Llego de vuestra tierra santa. Soy sefaradita puro. Le mostraba los papeles, porque tenía papeles. Y la marca del orillo también. Todo. Sí, sí. Me envían vuestros compatriotas en el destierro para anunciar que el gran pez, la película, Sí. que moraba en las aguas del Nilo, ha muerto a manos de Sabbatai Zevi, nuestro Mesías y Santo Rey. Su reinado se revelará pronto y ceñirá en la cabeza la corona del sultán. Los judíos del otro lado del río Sambatión, era el helado, Sí, San Bayón. están preparados y esperan la batalla de Armagedón. Pero quiero decir que con estas palabras hablaba. Era, Claro, era todas las todo películas místico, sí. nombraba. El gran pez, Armagedón. Sí. El león que mora en las alturas descenderá de los cielos. Ah, de la- El león descenderá de los Sí, cielos. sí. Traído por la Hay fuerza mucha del cabalaca. cielo. llevando en boca al escorpión de 7 cabezas. Opa. Ah, la. No, ¿cuántas cabezas hemos conocido ya? Con las narices ornadas de fuego, conducirá al Mesías a Jerusalén. Acopiad vuestra fuerza, judíos, y preparaos. Feliz el hombre que viva para ver este día. Mierda. Exacto. Es tremendo, ¿no? Porque así llegaba a los lugares. Vamos al punto. No, C. y además que se difundía también muy rápido, porque pensá que no había otra forma que el boca en boca Sí, sí. acá. Acá. Consciente de que algo no funcionaba bien en su cabeza, decidió acudir a un erudito de la Cabalá del que se decía que tenía visiones divinas. Este estaba en Gaza y hacia allí se encaminó. Ajá.
Abraham Natán ben Elisha Hashim Askenazi, más conocido, era muy largo llamarlo así, como Pepe. Natán de Gaza. Más conocido como Pepe. Sí. Natán se llamaba y vivía en Gaza. Que vivió del 1643 a 1680, fue el hijo de un respetado rabí y erudito que vivía en la ciudad de Gaza. ¿Viste cómo estaba todo en esa época? Porque en ese momento en Gaza vivían palestinos, Por judíos. supuesto, estamos en 1660, claro. Estudió la Kabbalah y dominó las técnicas de meditación e inducción al éxtasis. Exacto, esto ¿por qué lo digo? Porque siempre alguien es el enviado, pero alguien tiene que hacerle el ejercicio de levitar y qué sé yo. Y Natán de Gaza le hacía estas prácticas a Shabbatai No, Sevi. además es el que lo terminó como de convencer exactamente. de su... En vez de calmarlo, lo excitó Sí, más. Claro, lo excitó más. Lo Vino excitó. el otro, bipolar, totalmente loco, salió del mar congelado. Y este lo llevó al Sí, éxtasis. sos vos. Sos vos, es este. Lo hacía entrar en éxtasis para hacer la unión mística, ¿no? Sí. Para alcanzar la unión mística con la divinidad. Me perdí. Cuando Shabbatai se presentó, Natán estaba recuperándose de una visión particularmente intensa sobre la llegada del Mesías. Justo. ¡Qué casualidad! Llegó y no sabes la visión que estaba teniendo recién. y el tipo llegó y Estaba pensando en vos. Se le anunció, claro. Estaba pensando en vos. Justo estaba pensando en un Mesías. Y apareciste vos. Es una cosa de no Oiga, creer. Claro. Oiga. Cuando Natán vio a Shabbatai, le reconoció como un joven profeta que había Ya visto en está. Jerusalén hacía años. Yo te vi a vos. Y mucho más importante, como el Mesías de su visión. Exacto. Yo te vi en mis sueños como el. Te el vi hace enviado. unos años, pero te vi recién. Te vi, sos vos. Ah, Buscó y falseó datos de su biografía para que coincidieran con los textos clásicos, encajando en profecías anteriores. sí, eso igual no había que leerlo. Un farsante. Bueno, pero es importante que, ¿o no? Sí, pero está En descolocado. definitiva, que estamos diciendo la vida de un farsante. Bueno, Sí, pará. sí, sos sí. farsante hasta que te dicen que Hasta es que te verdadero. descubren. Farsante con Claro. muchos seguidores, con mucho apoyo. Por eso. ¿no? Sos Porque farsante. tenía una gran estructura Cuando atrás, te no estaba descubren. él solo. Ah, el farsante sí, exactamente. Descubren. Pero no estaba él solo. No, por supuesto que no. ¿Sigo? Sí. Natán, en lugar de tratar de curar a Shabbatai de sus delirios mesiánicos, lo fomentó y alentó. Para mí el que vio el negocio fue este. Claro. Exactamente. Él dijo, Exactamente. yo está- sé a este. Porque seguro que tenía rivalidad con los otros rabinos de la zona. Claro, y él habrá pensado, No, yo dijo, sé a acá está el este. negocio, Lo este- inflo un poquito. Sí, este pibe tiene un ego enorme. Total está loco. Le digo Sí. que es el Mesías, que No lo sé a vi. qué me evoca esto. Buscó, Esto me evoca fomentó y alentó. Buscó y falseó datos de su biografía para que coincidieran con los textos clásicos, encajando en profecías anteriores. Debidamente motivado, el otro ya estaba loco. Decía, Cebadísimo. ¿en serio? ¿Vos decís que soy yo? Que la verdad necesitaba poco, dice. Shabbatai Sevi entró en una fase maniática de una intensidad desconocida Sí. y se lanzó al mundo como el Era un Mesías. polvorín el Exacto. chabón y le Se puso. puso la capa y Ah. dijo, acá. Anteriormente nadie le había hecho ni caso, pero esta vez, fruto de muchas causas de índole social, pareció coincidir con un momento oportuno. Que acá como Claro. que explotó, digamos. Eso que se venía anunciando, dijo, soy yo. Y bueno, y que era el momento también, el contexto histórico oportuno, ¿no? Claro. Exacto. De esta forma, Que si no es inexplicable cómo Natán de llegaron a Gaza, donde llegaron. de esta forma. De esta forma, Natán de Gaza alimentó la esperanza en que Shabbatai acabaría luciendo sobre su cabeza la corona del sultán o la del predicador Abraham ha-Shakini, autor de un manuscrito supuestamente antiguo que anunciaba la llegada de Shabbatai. Claro, pero es importante porque acá lo empiezan a decir a él, vos vas a ser el sultán y Sí. vas a reemplazar al sultán del Imperio Otomano. Y eso está escrito. Exacto. Eso ya está escrito. El texto, conocido como la Gran Sabiduría de Salomón, rezaba así: Yo, Abraham, estuve 40 años encerrado en una cueva, asombrado de que no llegara el tiempo de los milagros. 40 años. ¿Y cuándo? Qué Un paciencia, milagro. ¿eh? 40 Qué años. paciencia. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Entonces, ¿Solo estaba? che? Solo. Entonces se escuchó una voz en el cielo que decía: en el año 5386, 1626 para el... Que es el año que nació Shabbatai. Le nacerá un hijo a Mordejai Tzvi y será llamado Shabbatai. Humillará al gran dragón. El sultán debe ser.
él, el verdadero Mesías, se sentará sobre mi trono. Eso, bueno, eso esa era la lógica de por qué él tenía que reemplazar al sultán. Sí. 7. Perdón, ¿qué entiende por trono el escritor? Por eso, no sé, porque suena como se sentará sobre mi trono. No. Y no le va a doler. tiene que ser todo así. No, la verdad es que es No. horrible. La Es interpretación muy que feo. vos le das es Es muy muy fea. feo. Vamos a empezar con lo de los Es muy envaselinados. Muy bajo, Todo soez. eso. No lo podemos evitar. Es muy soez lo que está. Sí, lo ¿viste? que Y está entre eso mis que piernas. Era politólogo. insinuando. Aparte, él insinúa, nos transmite el pensamiento, nosotros lo decimos Él es y después nuestro queda, Natán. y él se queda limpio. Es nuestro Natán de Gaza. Claro. Sabbatai convenció a la gente y la creencia se contagió por el territorio de Gaza, que recorrió como si fuese un rey. Natán de Gaza, personalidad bien conocida en la zona, actuaba como su profeta, portador de luz que precede al Salvador. Claro. Exacto, entonces empiezan a ir los dos, uno como rey y el otro como el que lo está cortejando. Irían los dos, como el otro dice, ahí viene, Exacto, viene. le va primero Ahí viene le la va tirando plaga. la alfombra y la florcita. Flores, le ponía un ventilador para que le huele el pelo. Es un poco como el operador que te arma el acto. Y sí, Más o claro. menos. El manager. Exacto. Y sí. Mm. Durante ese año de 1665, faltaba un año para Exacto, que... para la llegada, sí. Y buena parte del siguiente, los consejos rabínicos no hicieron nada contra ellos. Dijeron, bueno, un loquito más, dejémoslo. Sí. En septiembre de 1665, Natán, verdadero cerebro detrás de todo, publicó una especie de programa. ¿Ves que es como el monje, viste? Que ahora El salió monje libro del negro. monje, sí. El del monje de Milei que salió el libro. Es por Santiago Caputo. Ah, Pero siempre hay uno que está detrás Siempre en las hay un sombras. Claro. Bueno, Fujimori tenía a Vladimiro Montesinos. Ese, acuerdas? te acuerdas? Sí, me acuerdo. en él, Sabbatai se proclamaba señor del Imperio Otomano, quedando el sultán como su servidor. O sea que él se iba a quedar con un cargo espectacular. Ah, no, el sultán como su servidor. Él mismo se auto. Claro, él ungió. mismo. Sí. Anunció que reuniría a las 10 tribus perdidas y las retornaría para que se juntara todo el pueblo judío. Además, pensaba resucitar a Rebeca, entre sus planes, ¿no? Hacer una ensalada, resucitar a Rebeca, Pero eso más tarde. la hija de 13 años del patriarca Moisés, para casarse con ella. Y ya tenía 3 Hasta casamientos fallidos. Como la hija del patriarca Moisés. Claro, la hija de Moisés era Rebeca y él dijo, yo la voy a resucitar y me voy a casar con ella. Sí. Ah, no, la iba a traer de Claro, aquellos yo tiempos Sí. remotos. Sí, sí. Él tenía planes importantes. Claro. ¿Qué iba a haber? Huesitos. Y Natán le decía, sí, vos Dale decís, vos que decís sí. eso, decís Vos eso. decís Que... eso que la gente Va a volver Sí. Rebeca. Continuó su De ahí marcha. salió Rebeca está en ventana esperando la llegada de Jacobo. Ay, esa. Sí. Rebeca conozco. está en ventana esperando la llegada de Jacobo. Jacobo está en la esquina y no se puede contener. Ay, no Esa la no la conocía. conoce. Ese era un hit del momento. Obviamente. Esa la cantabas en el Esa la Yule, cantaba en el sí. Kinder. Claro, sí. Continuó su marcha triunfal por Alepo, Esmirna, y al entrar en Jerusalén coincidió con un pico de sus crisis. Sí. Uy, le agarró Oh, ahí. Comenzamos con la Sí, depresión. sí, sí. Ahí lo tuvieron que Sus internar y medicar. prédicas alcanzaron tal nivel de intensidad, de disparate, que los rabinos de la ciudad saltaron escandalizados. ¿Verdad? Lo venían dejando pasar Ahí sí. como bueno, pero ahí ya le agarró un ataque. Cuando intentaron frenar la histeria, se vieron asaltados por la turba de seguidores. Porque él iría gritando, ¡la resucitó Rebeca! ¿No? Y ahí ya los No, rabinos... lo que vieron los rabinos es que él tenía más popularidad, él que ellos. Claro, Sí. ahí ya empieza No la lo toquen, lucha. es el enviado. Hubo violencia y las casas de los miembros del Consejo Rabínico fueron asaltadas e incendiadas. O sea, Claro. la violencia que creó en sus seguidores. Viste que hoy hablábamos que son más peligrosos los seguidores Los que fanáticos. los fanáticos que el propio líder. Claro. ¿Por qué acá ya ves? Porque Sabbatai se encontró, o Sabbatai o Sebi, se encontró con el rechazo de la mayoría de los rabinos de las principales sinagogas de Oriente, muy especialmente las de Jerusalén. Bueno, es un poco obvio, ¿no? Bueno, pero acá lo explica, expliquémoslo. Yo lo pasé a preguntas. Por un lado, porque sus manifestaciones públicas resultaban blasfemas para el judaísmo normativo, que se rasgaba las vestiduras escuchando cómo pronunciaba el nombre prohibido de Dios. Oh. Crash, crash. Cuando él decía, ¿qué decía él? ¿Cómo era el nombre? Todo muy onomatopéyico en esa época.
Por otro lado, porque los rabinos eran el interlocutor de los judíos con la autoridad otomana y en contra de lo que se pueda pensar, para un judío había muchos lugares peores para vivir que el Imperio Otomano. Claro, o sea que los judíos estaban bien y no te la agarres con el emperador, vas a hacer quilombo todo, estamos bien acá. En esa época Exacto. como que los musulmanes y los judíos tenían una buena, en ese imperio, ¿no? Y Tenían sobre una todo porque eran expulsados los judíos de la parte Claro. occidente. Digo, no haga quilombo. A la luz de los precedentes de las expulsiones de España y Ahí está. Portugal y de los recientes pogromos en el este de Europa, la autoridad otomana resultaba un mal menor y derrocar al sultán no parecía la mejor idea. Tranquilo, claro, le estaban rompiendo el orden establecido también. Y Exacto, claro. pero fíjate vos que había algunos rabinos que sí la apoyaban. ¿Quiénes? Mira, no obstante acá. No obstante, numerosos rabinos sefaradíes con apellidos y nombres españoles le siguieron en su causa y le creyeron. ¿Por qué? Porque los rabinos sefaradíes no estaban bien en Occidente, entonces sí le creían a Yabetay. Claro, esto es una Una cuestión cuestión de poder. sí. Claro. Creían que realmente levitaba, que estaba en contacto con Dios. Ellos decían, sí, mirá, vuela, vuela. No es un ave, es un avión, no, es Superman. Es Sebi. Superman. Claro, Sebi, tenía la Z Zeta, de Sebi. Que era el elegido para la gloria y que hablaba con los ángeles, entre otros méritos, para ser el nuevo Mesías. Muy pocos se opusieron a esta locura mesiánica y por lo general las comunidades judías por donde predicaba aceptaban las nuevas verdades que les anunciaba Sebi. Claro, mirá, acá por ejemplo, acá se anunciaba una, fíjate, mirá. He sido informado acerca de un judío en el pueblo que en nombre del resto ofrece dar a cualquiera 100 libras si una cierta persona, ahora en Esmirna, será coronada dentro de estos 2 años como el rey del mundo y que este hombre es el verdadero Mesías. Escribía un judío británico apellidado Pepys. Mira, Pepys. En 1660. En 1666. La fama del falso profeta fue supuestamente que supuestamente sería coronado como el Mesías que salvaría al mundo, se había extendido por toda Europa y su popularidad había llegado hasta las comunidades judías de Grecia, Francia, Holanda, Italia, Polonia, Rusia y Ucrania. Sin Instagram, sin Twitter, sin TikTok. nada de eso. sin Todo a través de medio la virtual. oralidad. Es Tremendo. espectacular, listo, vamos con este ahora. Son 3 páginas y ya estamos. Tengo Sí. tiempo para lo que yo quiero. Cuando terminemos la justos. historia y vemos. Yo Bueno. creo que sí. Si hoy tenés tiempo. Durante el invierno de 1665 a 1666 en Jerusalén, un embalado Sabbatai liberó a las mujeres judías de la culpa de Eva. Esa. Dale, basta, Joda. ¿qué tanto? ¿Qué tanto sufrir? Pare Fue- de sufrir, la fue primera serpiente. iglesia. Totalmente. Fue la serpiente, ¿no? Eva, ¿qué tiene que ver? Claro, ¿qué están pagando? Fue engañada. Con dolores menstruales y dolores al Parir parir. con dolor, nada. Distribuyó al mundo entre sus seguidores y exhortó a la penitencia y a la renuncia de los bienes terrenales. Pero fíjense que su mayor adhesión eran las mujeres. Sí. Y bueno, y él también acá aprovecha. Pero Exacto. eso le diría a Natán, vos liberalas. Vos, Este último llamamiento fue impreso y en un tiempo récord llegó a ciudades tan distantes como Ámsterdam, Mantua, París. Mantua, sí. No, Mantua. ¿Mantua? Yo nunca dije Mantua. Mantova. Ok, no sé. No, Mantua, el duque de Mantua, que era No lo conozco. el Don Juan. Ah, mira. Bien, Jenny. París o Praga. Una corriente de histeria, claro, era como los Beatles, ¿no? Las mujeres estarían. ¡Ah! Sí. ¡Me It's liberó been de a hard day's night. Barrió las comunidades judías en Oriente Medio y resonó por Europa. Entre las comunidades islámicas también hubo reacciones, tanto a favor como en contra. O sea, empezó a agarrar De todos lados. De todos lados, judíos, musulmanes. También nos habla de que hay mucha disconformidad con la forma en la que se está viviendo También. y entonces... Y había que hacer un dinero también, ¿no? También. El 30 de diciembre, Sabbatai Tzvi, o el Mesías, como ya era conocido, embarcó con destino a Estambul. Claro, esto es importante porque es como que se va a encontrar finalmente con el verdadero rival que y es con el el sultán sultán. Claro, del correte. imperio. Y él fue con todas las Exacto. ínfulas de... Ya venía hipercargado. Correte que soy el Mesías. Soy el Mesías. Exacto. Correte. Debió encontrar ligeramente perturbador que al entrar en aguas controladas por los turcos, su barco fue detenido. Un momentito, ¿y dónde Sí. va, flaco? ¡Oh, soy el Mesías! ¿Quién somos? ¿Sabes quién soy yo? 2 cachetazos. Claro.
Y al agua. Mirá, el barco detenido y él cargado con cadenas y desembarcado a la fuerza. Pero pará, no sabés quién soy yo. Decile quién soy yo. Te voy Decile a quién soy convertir yo. en serpiente. Por si acaso, los turcos lo mantuvieron en honrosa cautividad en la fortaleza de Galípoli. Galípoli, sí. Galípoli. Galípoli. Al enterarse de las noticias, Natán reaccionó inmediatamente. El asesor, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué están haciendo con Sebi? ¿Qué pasó? Si yo preparé todo bien, ¿qué pasó? Como profeta del Mesías explicó de palabra y por escrito que todo lo sucedido era de carácter simbólico. Sí, es joda. Es joda. No es como ustedes lo pensaban. Cálmense. Déjame que te explique. Sí. Esto ya estaba predestinado así. Y en modo alguno afectaba a los planes del Mesías para reinar en el mundo. Esto tenía que pasar. Se permitió a Sabbatai recibir visitas y las comisiones de fieles se retiraban muy felices con las palabras tranquilizadoras y la autoridad y tranquilidad que radiaba de su líder. El tipo se ve que desde la cárcel empezó a recibir gente Sí. que lo venían a ver. Claro. Pues más parecía un rey que un cautivo. En los primeros días de septiembre de 1666 recibió la visita del afamado cabalista polaco Nehemia H. Cohen, quien tras varias horas de conversación con Sabbatai pidió audiencia con el gobernador y acusó a Sabbatai de impostor. Claro, porque lo podía haber apoyado. Qué amigo. Pero pará, escuchá, Qué la traidor. acusación hubiera tenido más peso si no hubiera insistido en que él era el verdadero Claro. Mesías. Es hermoso, ¿le viste lo que dice? No, No, todo mentira, pero porque soy yo. Claro, él lo es. Mesías soy yo, le dice. Alguno va a tener que ser. Qué bárbaro. El 15 de septiembre, Sevi fue conducido ante el diván. No al diván No, del no. psicólogo. No, al diván ¿eh? freudiano. O consejo del sultán, donde se limitó a negar todo. Es como, todo mentira. Es como Y una niego carta y- documento niego y que pido carero. negás. Es el consejo de cualquier abogado. Negá y pedí Claro, carero. negá. No, Negá y mentira, pedí carero. no. El sultán Mehmed IV, que debía estar de buen humor. Acá, es Mehmed. Mehmed. Ahí está. Pero también puede ser Mehmed. También. No. Pero eso es más alemán te salió. Mehmed. Que debía estar de buen humor, le propuso que eligiera entre 3 opciones. Escuchá, Primero, sí. probar su divinidad enfrentándose a una andanada de flechas disparadas por los arqueros de su guardia. No, Terrible. Porque una era hacer un milagro, que Claro. sería esta, ¿no? no, Segundo, esa no la quiero. No, esa no me conviene. ser empalado inmediatamente. Tampoco. Igual ahí Sebi dijo, ¿Cuál es? a ver cuál es la tercera. Perdón, el empalamiento. ¿Cuánto mide la pala? Claro, el palo? depende la medida. O tercero, Sí. convertirse al islamismo. Al Islam. Y recibiría un cargo pensionado. Sí. Ajá. Sabbatai no dudó un instante y pasó a llamarse Asid Mehmed Efendi. Es terrible, ¿no? Y se le concedió el puesto de portero del palacio. De Mesías a por... Esto Lo te da peor de- la pauta que era un de un trucho programa. mal. Pero lo peor de todo es que sus seguidores, Sus poderes. Continuaron, sí. claro, lo tomaron como... Dígale esto y yo lo puedo Bueno, decir, dale. Como si fuera un Cuando se estoico, supo, ¿no? claro, cuando se supo la noticia, la euforia del mundo judío desapareció de la noche a la mañana. Claro. Muchas familias se encontraron arruinadas al haber renunciado a todo en medio de la histeria. El resto estaban desconcertados por la manera tan brusca e indigna como había terminado el gran sueño. Las comunidades judías de Europa, al saber las noticias, dejaron que un manto de silencio cayera y un piadoso olvido tapara todo, aunque la doctrina de los sabateos tardó aún en morir. Mientras Natán de Gaza, como algunos políticos recientes, elaboraba complicadas explicaciones que justificaban y desvinculaban la realidad que era evidente a todos, que su líder había hecho apostasía y los había dejado tirados. Claro. Él diría, no, bueno, lo que No, pasa es que no. la circunstancia... Es una estrategia, Discurso político sí. que no dice nada, Sí. ¿no? Esto significa que a ¿Vos partir de sabés ahora... Pero escúcheme, se ¿qué convirtió el Islam. qué No, análogo- qué análogo al caso Libra, ¿no? Qué análogo ese tipo de discurso. Con el tiempo, las crisis maniáticas de Sabbatai, ahora Aziz Mehmed Efendi, se hicieron más frecuentes y Efendi. agudas. Respecto a estas no encontré información excepto el historiador Paul Johnson, que asegura que Sabbatai volvió a proclamarse Mesías y que desarrolló afición por extrañas travesuras sexuales. era un trucho mal. Fiestero. Estas debieron ser lo suficientemente embarazosas como para que el sultán lo desterrara a Albania, Exacto. donde falleció en 1676. Que era una ciudad menor
menor, digamos, y es Montenegro hoy esto. Pero mucho, lo que decía también el texto es que muchos de sus seguidores judíos, cuando él se convierte al Islam, se convierte en también aparece una especie de sincretismo entre las dos religiones. Exacto, hubo una comunidad muy fuerte que era la unión de las dos. Y festejaban, o sea, algo que yo nunca me hubiera imaginado en esta época, pero había gente que festejaba un judaislamismo. Judeo-islamismo sería. Judeo-islamismo, y festejaban el Ramadán, Rosh Hashanah, como todo. Sí, pero a la gente religiosa le gusta como festejar todas las religiones. Claro, hay pero como un atractivo. hoy en día, que mucho están feriado. tan confrontadas, me resulta tan extraño mucho esto. feriado, por eso. No, y esta la sé la mención. Porque Bueno, esto quería mencionar porque el sabatismo continuó durante muchos años más. ¿Sí? pero Como. en la otra estaba... Es esta la nota. Bueno. ¿No es esta? No, en el otro también aparecía, pero más... En la acá, otra. bueno. Te la doy. ¿La otra? Me parece que sí. Es ¿Y esta. qué era lo que ¿Por qué? querías comentar? Que Acá. en el año, los últimos sabateos. ¿Esa es? O... No es esa. Acá, bueno, tenemos otro Mesías. Ahí está. Esta Sí. nota chiquitita este es un resumencito de esa otra. Tras conocer en los Balcanes a seguidores de Sabbatai Zevi, el judío polaco Jacob Frank Ah, tu abuelo. Se llamó, sí. se proclamó Mesías en 1751. Como un continuador de Sevi. Y fundó el franquismo. Había seguidores franquistas. Que no es por el generalísimo, es Claro. Frank con K. Claro. Es Frank con K. Es igual, se escribe como, o sea, Como tu yo apellido. creo que hoy me voy a proclamar también Mesías. Y yo te sigo. La ungida. Sí, yo creo Y que la seguimos. soy la ungida. Sí. A ver, ¿vos podés levitar? Sí. A ver. Muy bien. Uy, qué bien. Ah. Muy bien. Milagro. No, increíble. Un día va a Ha volar. surgido desde el Tengo barrio de también- Núñez, No, no va a hacer Belgrano. falta. Tengo otro. A ver. A ver. Upa. No, terrible. Ah. Esa fue terrible. Son los hilos celestiales. Que ustedes no los pueden llegar a ver. No somos dignos. Son Bueno, así que energéticos. apareció este Jacob Frank, pero Frank, que una de las cosas, porque él era polaco, Ujú. pero bueno, como un siglo después toma... 100 años después. 100 años después toma esto y... ¿Qué decía que me causó mucha gracia? Que a través de cometer más y más pecados, Claro, cada vez más pecados, te purificas. Exactamente. Entonces vivían... a Claro, lo porque loco. esa era la idea, cometer todos los pecados del mundo para encontrarse con la verdad. Pecando y pecando. Y yo creo que tiene que ver con mis raíces esto, ¿no? ¿Sí? El pecado. Raíz de pecadora, decís. Así que los que quieran ser franquistas, pero no de Franco. Te voy a contar algo, mira, vos vieron que hay unas corrientes que existen hace muchos años, pero están de moda de vuelta, que es el aceleracionismo. No, ¿qué es? ¿Qué es? El aceleracionismo son algunos pensadores que dicen que hay que acelerar los tiempos para llegar al final de la historia. Por ejemplo, los marxistas decían, hay que hacer a fondo el capitalismo para llegar a su destrucción. Para que eclosione, claro. ¿sí? Y llegar a la sociedad sin clases. Y de ahí viene ahora, por ejemplo, los nuevos aceleracionistas que dicen, hay que acelerar a furia, hacer todo para llegar, para ver qué pasa, digamos. ¿Y pero qué? Y ¿Cómo en- acelerarías? Y acá era Bueno, lo mismo, estamos o sea, viendo una había cosa. que cometer todos los pecados Claro. para llegar al día del juicio final. El deterioro. Era el aceleracionismo de la época medieval. Y después se terminó convirtiendo al catolicismo. O sea, todos hacían. Todo. Fue musulmán también, como una locura. Verso. Pero bueno, cuando lo leí dije, Frank. Y era sefaradí, pero era polaco, no entiendo ¿Viste nada. Entonces yo soy sefaradí de los dos lados al final. Bueno, lo que pasa es que no te olvides que Bueno, los pero judíos andaban en la Sefaradí diáspora son yendo de acá para los allá. descendientes de los españoles expulsados en la época Pero de la acá Inquisición. lo amplía un poco Fueron más, no a solo Polonia, los- a Turquía, a Holanda. Claro. Exacto. Fueron a muchos lados. O sea que también Ana Frank quizás era Sí, no descendiente. Ella era franquista. Era Ana franquista. Frank, sí. Bueno, pero... No, eso era lo que querías decir. Sí, ¿no Desde te el parece un principio. montón que... Sí, la verdad que sí. Es muy, que te digo, el mismo apellido? te digo, casi me hace llorar. Jacob Frank, un judío sefaradí, ¿sí? Inició una campaña de proselitismo que tuvo bastante éxito como para
preocupar a los consejos rabínicos y armó un movimiento franquista y después el consejo rabínico dijo que era una aberración. Sí, sí. Claro. Y había que desterrarlo. Sí, Porque como todos. les rivalizaban la Pero autoridad, tuvo un digamos. montón de Claro. seguidores también este. Y duró 100 años. Ujú. Y también se proclamó el Mesías. Murió, para terminar, el 10 de diciembre de 1791, ya en tiempos de la Revolución Claro. Francesa, ¿no? Yo lo que propongo... Siendo enterrado en el cementerio local como si fuese un gran ¿Cómo noble. 1791? Ah, 1791. Frank. Frank. Claro. Ya en Frank, mi familia, mi familia. También para advertir que en tiempos en donde lo que llegaba era la modernidad, todavía eran tiempos hiper mágicos. Sí, ¿No? eso digo, Claro. Bueno, pero hasta el día de hoy. Por supuesto. Y bueno, por eso decía que todo lo que contamos es muy parecido a lo que Sí. estamos viviendo. El eterno retorno nietzscheano, ¿no? Hablar con el más allá, que alguien te ayude con los seres, vengo a cumplir una misión. Yo lo que propongo es que si alguien siente como yo que es A ver, la Mesías, Mesías, el Mesías, que también nos Mes- escriba, ¿no? Puede venir a este espacio y contarlo Una también. pregunta, ¿el Mesías Sí. tiene género masculino o femenino o puede ser indiferente? Indiferente, Es ya me indiferente. ves. Aparte, ¿verdad? Acá eran hombres y ahora... el nuevo ungido va a ser todos los sexos y todos los Claro. géneros a la vez. Todos. Un super hombre No mujer. importa que O sea que compartís la postura de Nietzsche, O sea, el superhombre. me encanta llegar a Nietzsche. El eterno retorno de lo mismo, ¿no? Es lo que vemos. Esto que dijimos acá, Sí. que comentamos, lo estamos viendo dramáticamente hoy. Una y otra en el vez. mundo, no solo acá, en el mundo. en el mundo. Pero como reflexión final, si quieren, me parece A ver. que no es una reflexión, me parece asombroso y apasionante descubrir que hubo un tipo que despertó tanta popularidad del cual no teníamos ni noticias Sí. y que en un momento de la historia de la humanidad habrá sido súper importante y quedó totalmente en el olvido. ¿Y cómo, Re. y cómo la gente ¿No? le creyó? Que decía, yo soy el Mesías, y la gente... Y la gente le creyó. Exacto. Y también los otros que salieron, ¿no? Decir, no, soy yo. No, soy Exacto. yo. No. Es Un como montón dice de Rousseau, Mesías. ¿no? En el contrato social, cómo se creó la propiedad privada. Uno dijo que soy yo, el Uno otro dijo, esto es mío, y el otro dijo entonces esto es mío. No, entonces hubo una vos- cantidad de incautos que le creyeron y entonces así nació la Exacto. propiedad privada. Bueno, pero es que... La es- verdad nace de la mentira y volvemos a Y Nietzsche. volvemos a Nietzsche. Todo es metáfora. Pero es que es... No es que... Porque estamos acostumbrados también a estudiar como que surge un genio malvado, un genio, no sé, Hitler, un genio malvado que hizo esto. No, El hay todo genio un aparato maligno. atrás. Sí, Hay un claro. contexto que ayuda a que surja esa figura. Bueno, es simbólico el genio maligno, ¿no? No, pero hay muchas un- veces en la historia estudiamos como que es una persona que... No, nadie llega solo. Igual hay una No, autora que se pero- llama Hannah Arendt que dice que, Muy no, bueno. sí, que no hay peor mal, no sé si lo dice ella, pero si no, creo que lo compartiría. No hay peor mal que el que se comete pensando que uno hace el bien. Claro. Porque Hitler dice hay uno, pero gente que comete el mal de manera banal, creyendo que está bien lo que está Sí. haciendo. Ay, Creo que todos los mezclé dos días. conceptos, sí, pero bueno. Creo Muy que buena. lo dije yo eso. No, igual Muy buena. mezclé dos conceptos. Hannah No era Arendt. Hannah Arendt. No importa. No te lo dije Hannah yo. Arendt. ¿Qué cosa? ¿Qué? Eso. Sí, Te lo se- dije la semana seguro que pasada. sí. Bueno, Muy entonces buena para citame. leer. Citame. Jenny me explicó que no hay La peor mal Mesías. que Jenny. Jenny, la Jenny, Mesías. la elegida, Frank, Jenny. me dijo La que ungida. no hay peor mal, sí, que el que se comete pensando que se hace el ¿Viste? bien. Es así. Mm. Bueno, Bueno. la verdad que re interesante, ¿eh? Sí. Es sí, la Muy búsqueda bueno. que Bueno, hiciste. espero Esperemos que que le- para la próxima elijas un tema mejor. Pero ¿Vos por qué no traes un tema? ¿Cuál va a ser no, tu muy tema? Bueno, Ah. muy bueno. Vos ibas a traer los mitos. Los mitos, yo Los los de- puedo traer, pero nunca puedo. No, esto surgió de que yo quería traer los 10 que se consideraron mesías y no encontré, pero encontramos la historia de uno. Pero este es genial. Sí. Sí. Así que bueno, la semana que viene. No, No. la No. emisión que viene, vamos No, a está decir. bien. mejor. Seguimos tenemos- con. Con porque tema tenemos- sorpresa. Tema sorpresa. Porque tenemos que hacer esto la semana que viene tenemos que estar en Düsseldorf. Sí. La otra nos vamos a Ámsterdam. Sí. Y después vamos a París. tenemos que después recorrer hacemos los mismos Jazz lugares Commons, que Jazz recorrió- Commons. Sí. Y terminamos en Punta Indio a todo. A todo En trapo. tuentrada.com pueden sacar para ver el Sí. espectáculo. La sangre tira se presenta. No. Se presenta en Gira. en el estadio de Hannover. Bueno, todo eso, si no pueden asistir, podemos vernos en la próxima emisión, Sí, ¿no? Le podemos mandar un Exactamente, claro fax. que sí. Le podemos mandar un Sí, fax. sí, sí. Con todo el contenido. Bueno, Así esperamos que- que les haya gustado y nos vemos en la próxima de la...
La sangre tira.